Bienvenidos una vez más a nuestra plataforma de capacitación en unión de Global Gap y SIGO. En esta ocasión estaremos hablando de algunos aspectos a tener en cuenta en la transmisión de la información financiera a las supersociedades de fin de ejercicio corte 2018. ¿Qué vamos a estar viendo durante esta charla? Aspectos a tener en cuenta para la transmisión: la normatividad, clasificación de los informes a transmitir, elección del módulo de transmisión, identificación de informes comparativos, elaboración de la información, reexpresión de estados financieros, envío de la información y recomendaciones. Bueno, ¿qué aspecto debemos tener en cuenta? El normativo. La circular externa 201.005 del 9 de noviembre del 2018, la circular externa 100-6 del 9 de noviembre del 2018, la 100-4 del 26 de septiembre del 2018, la 100-3 del 19 de julio del 2018. Dentro del aspecto financiero, tenemos los informes 01, que son los estados financieros separados e individuales, el informe 42 de prácticas empresariales, informe 3A-20, información anual de acuerdo de recuperación, informe 3A-10, información periódica de acuerdo de recuperación, estados financieros consolidados, la 04, fin de ejercicio, entidades que no cumplen con el negocio en marcha, que es la liquidación voluntaria, el 4, entidades que no cumplen con negocio en marcha y liquidación judicial, el 6, actividades de libranza. En el aspecto informativo, debemos solicitar la licencia, descargar el Java, descargar e instalar el software para el diligenciamiento de información del XBRL Express en el CIRFIN, descargar e instalar el aplicativo del Store User. Dentro de la normatividad que tenemos, que contempla la circular externa, la 201-5 del 9 de noviembre del 2018, hace referencia a los estados financieros y documentos adicionales. La circular externa 9 del 2018, la 4 y la 3 son las que hacen referencia a los otros informes, como son los de negocio en marcha, libranza, en liquidación. Miremos a continuación lo que tiene cada uno. La que nos compete en este proceso es la de la circular externa 201-5 del 2018, la cual, ¿qué nos está pidiendo? Dice que los estados financieros con corte 31 de diciembre y sus documentos adicionales, el informe 42 de prácticas empresariales, los estados financieros consolidados y documentos adicionales, información financiera de fin de ejercicio para las entidades empresariales en acuerdo de recuperación, cumplimiento del debido proceso, registro y presentación de la información en CIRFIN, la publicación y las generalidades. Los informes a transmitir que vamos a encontrar dentro de los estados financieros son los siguientes. A continuación, una breve identificación para cada tipo de informe para que cada compañía tenga claridad a cuál es el que debe ingresar y escoger el punto de entrada. El consolidado. El consolidado son los estados financieros de un grupo en el que los activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos y flujos de efectivo de la controladora y sus subsidiarias se presentan como si se tratase de una sola entidad económica. El separado, estados financieros presentados por una entidad que posee inversiones en subsidiarias asociadas y o negocios conjuntos, optando por efectuar su contabilización al costo, valor razonable o método de participación. Es decir, esos son los estados financieros de la matriz. El individual, estados financieros presentados por una entidad que no tiene inversiones en subsidiarias asociadas y o negocios conjuntos, es decir, una compañía normal. El combinado, estado financiero que incluye la cifra de dos o más entidades que se encuentran bajo control común de un único inversor, sin incluir las cifras del inversor controlador, es decir, las que están, por decir algo, en agencias o en sucursales. Y el principal son los estados financieros de una entidad que no es una controladora,
pero sí posee inversiones en asociadas y negocios conjuntos. Los informes a transmitir, para que lo tengamos en cuenta, son: la entidad es controlante, debemos entonces transmitir un estado financiero consolidado y separado, y el punto de entrada es el consolidado y separado. Si la entidad no posee inversiones en subsidiarias, asociadas o negocios conjuntos, es el estado financiero individual y en el punto de entrada de individual. Si la entidad no es controlante, pero sí posee inversiones en la sociedad y negocios conjuntos, es el estado financiero principal y en el punto de entrada separado. La empresa es designada por la controlante, pero presenta información financiera de dos o más empresas, control común, y tiene inversiones en subsidiarias bajo y o negocio conjunto. El estado financiero a presentar es el combinado y separado, y por el punto de entrada consolidado y separado. Las empresas, si la empresa es designada por la controlante para presentar información financiera de dos o más empresas bajo control común y no tiene inversiones en subsidiarias, asociadas y o negocios conjuntos, el estado financiero a presentar es el combinado e individual, y por el punto de entrada consolidado e individual. El módulo de transacción que debemos identificar. En el store, ¿qué informes se deben transmitir? El informe 16 de estados liquidación voluntaria, vigilados que hayan entrado antes del 31 de diciembre del 2017, y el informe 28, periodos intermedios y fin de ejercicio para liquidación judicial. Dentro del separado individual y consolidado encontramos los puntos de entradas de documentos adicionales, certificación por representante legal, documento y revisor fiscal, dictamen de revisor fiscal, informe de gestión, nota de los estados financieros. Es decir, que en el punto 01 de estados financieros, separado e individual, consolidado, los anexos que se deben, valga la redundancia, anexar o adjuntar son el documento adicional, la certificado de revisor fiscal, el dictamen, informe y las notas. Y dentro del consolidado, el informe especial que pide el Código de Comercio, que están requeridos como comparativos para el cierre del 2016. Tenemos los estados de situación financiera, el estado de resultado integral, el resultado del periodo por función del gasto, el estado de resultado integral componente ORI presentado neto de impuesto, el estado de cambio en el patrimonio, el flujo de efectivo es individual, es decir, es solo para el año vigente. Elaboración de la información. Debemos leer detenidamente las circulares externas, el manual, adecuación del software de gestor o el XBRL, para lo cual es necesario que bajen todos los manuales que existen en la página de la Superintendencia de Sociedades, leerlo y adecuar todos los sistemas, para lo cual también deben apoyarse del área de tecnología. Posteriormente, tener claridad en la elección del tipo de informe a diligenciar. Si es un separado, si es un individual, si es un consolidado, si es un combinado, si es un principal, teniendo en cuenta la explicación anterior. Después de esto, tener toda la documentación base a la mano en el momento de diligenciar el aplicativo. ¿Cuáles son estas documentación base? Los estados financieros, las notas de los estados financieros, el balance de prueba y auxiliares, detalle por conceptos de las cuentas de los movimientos para el flujo de efectivo. Elaborado, todos los estados financieros y las notas deben tener una elaboración o una estructura de elaboración para que sea más fácil su diligenciamiento. Y elegir la forma de diligenciar. Puede ser directamente en el software o en el Excel y luego importar al XBRL Express. Continuando con el proceso de elaboración,
Cuando se habla de estructura, acorde a la estructura de transmisión a que hago referencia. Si bien es cierto, debemos tener en cuenta que nuestros estados financieros, el estado de situación financiera y el estado de resultado, la estructura debe estar armada con base en los 2 dígitos del PUC. Para las notas a los estados financieros debe estar elaborada a 4 dígitos del PUC. El estado del flujo de efectivo y estado de cambio en el patrimonio es una combinación, de lo cual debemos tener por tipo de movimiento, agrupándolo por tipo de cuenta y tener cuidado con las aproximaciones a miles versus los totales de las cuentas del balance y del PIG que hemos diligenciado anteriormente. Debemos validar en cada momento los totales de cada anexo con el estado financiero principal, es decir, las notas de balance con el de situación financiera y las notas de PIG con el estado de resultados. Asimismo, los valores que crucen directamente del PIG en el flujo efectivo con el estado de situación y la nota, asimismo las variaciones que presentemos en los flujos de efectivo para las actividades de operación con las variaciones de los estados de situación entre el 2018 y 2017. Si bien es cierto, algunos dirán, bueno, pero ¿por qué hablan de PUC? ¿Sí? Si ya las NIF no usan PUC. Hay que tener en cuenta para el manejo de esto es que el PUC no es que esté reglamentado por las NIF, pero tampoco lo prohíbe. El enfoque del PUC bajo NIF es el de aplicar el principio y la esencia de la operación y no el de aplicar el acostumbrado enfoque del 2650, que es solo y exclusivamente lo que dijera el detalle de la descripción de la cuenta. No. Aquí es más enfocado a que la operación me refleje, ¿sí? Los estados financieros me reflejan la operación. Yo puedo y necesito adecuar un PUC como herramienta de la agrupación de los registros contables de la operación bajo NIF, que facilita la elaboración de los informes financieros. Si bien es cierto, mucha gente dirá, ay, pero ¿por qué el PUC? O la misma superintendencia por ahí decir, ya el PUC no se utiliza. No se exige porque ya no estamos bajo el 2650, pero para poder hacer una adecuada agrupación de las operaciones, un reconocimiento de las operaciones, cualquier software necesita un punto de entrada o un código con el cual capturar esa información y la mejor forma es un PUC. ¿Que hay que adecuarlo bajo las necesidades de las NIF? Sí. ¿Que no hay que tenerlo literal como lo manejábamos antes? Sí. Pero eso no quiere decir de que el PUC desaparezca. Se modifica el enfoque sobre el cual se maneja. ¿Qué debemos tener en cuenta con la reexpresión? Si bien es cierto, estamos en un proceso donde todavía estamos adecuándonos, un periodo de afianzamiento, se podría decir, o de maduración frente a la aplicación de las NIF. No estamos exentos que algunas empresas durante el proceso se den cuenta que hicieron unas estimaciones, hicieron unos cálculos o aplicaron una política totalmente diferente o errónea a la operación. Cuando esto sucede, aquí a continuación vamos a ver cuáles son las mejores prácticas para aplicar la reexpresión de los estados financieros. Entonces, si descubrimos que hay errores en los estados financieros de periodos anteriores, errores como aritmético, error en la aplicación de la política contable, inadvertencia o mala interpretación de hechos, así como los fraudes, hay reexpresión retroactiva. Ante la aplicación de una nueva política contable, hay una transacción de aplicación prospectiva. Esto es con base en la NIC 8. Debemos tener en cuenta que otro aspecto para saber y concluir si vamos a hacer una reexpresión de estados financieros. A nivel contable, el reconocimiento en la contabilidad de los ajustes originados por cambio en política o la corrección de errores de los saldos correspondientes afectando las ganancias acumuladas o el rubro patrimonial correspondiente en el periodo corriente. Presentación. Se dan al momento de aplicar la reexpresión retroactiva o la aplicación retroactiva y o la aplicación en la información financiera comparativa como si el error cometido en periodos anteriores no se hubiera cometido nunca o como si siempre se hubiera aplicado la misma política. ¿Qué efecto tiene
de aplicar una nueva política contable o de corregir un error. Miremoslo a continuación. Tenemos que tener en cuenta si es material o inmaterial. Si es inmaterial, se deben efectuar los ajustes en el ejercicio contable en donde fue detectado el error o se generó el cambio de política sin tener que reexpresar el periodo o los periodos anteriores. Si es material, se debe efectuar los ajustes en el ejercicio contable en donde fue detectado el error o se generó el cambio de política y debe realizar la reexpresión en los periodos anteriores. El efecto de corregir un error material. El error se originó en el periodo comparativo, no es necesario. Si es en el periodo comparativo, no es necesario la inclusión dentro del estado de situación financiera de la columna 01 del género de primer periodo comparativo. En la columna 1 de enero del periodo comparativo. Si es material el error y se originó con anterioridad al periodo comparativo, la norma exige la inclusión dentro del estado de situación financiera de la columna 1 de enero del primer periodo comparativo. Cuando ya tenemos toda la información lista, cuando ya estamos preparados, cuando ya hicimos las validaciones, cuando ya confrontamos todo, cuando todo nos cruza, cuando hicimos las aproximaciones adecuadas, viene el proceso de envío del archivo. Para eso debemos ingresar a la página de la SUPER, seleccionar qué tipo de empresa somos, entrar a presentación de informe, seleccionar el CIRFIN o el STOR, dependiendo del tipo de informe que vamos a diligenciar, el envío de información, consultar lo que tenemos ya, si lo vamos a enviar de primero, ingresar a la página ya con nuestros datos de la empresa y con la contraseña. Cuando ya hacemos el envío, aquí dentro del proceso siempre se debe verificar el resultado del envío. Un envío no se da por recibido hasta que no genere el número de radicado. De igual forma para los documentos adicionales. Cuando ya se genera el número de radicado, en que ya está el proceso de que dice que exitosamente y que nos da el número de radicado, es posible descargar un archivo XBRL del enviado, es posible consultar el estado de respuesta de un archivo, es posible visualizar los datos contenidos en los formularios de un envío reportado. ¿Qué recomendaciones debemos tener? Las entidades que tengan más de un cierre contable en el año deberán diligenciar la información correspondiente a cada ejercicio de forma independiente y presentarla en las fechas señaladas en las circulares. Las entidades que por primera vez presenten información por el aplicativo XBRL Express deberán evitar enviar al correo electrónico efinancieros@supersociedades.gov.co la solicitud indicando punto de entrada, NIF de la sociedad, fecha de corte y datos de remitente. Aquellas entidades empresariales sometidas a inspección que estén en proceso de liquidación voluntaria deberán manifestarlo al correo electrónico webmaster@supersociedades.gov.co indicando lo siguiente: Grupo de Informe Empresarial, NIT, Informe según Estado Financiero de Fin de Ejercicio, corte 2018, Sociedad en Liquidación Voluntaria. Las entidades que cumplan con los requisitos para cambio de grupo de acuerdo a la normatividad vigente deben solicitarlo mediante escrito debidamente firmado por representante legal, contador y revisor fiscal si lo hubiere. Este documento debe dirigirse al Grupo de Investigación y Regulación Contable en Bogotá o a la Intendencia Regional que corresponda. Una vez más, espero que lo aquí descrito sea de gran aporte para el desarrollo de sus envíos. Muchas gracias.